informábamos, en México comenzó ya la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas contra COVID-19, mientras en otros países continúa la investigación sobre la eficacia de las combinaciones de distintas dosis. Vamos a hablar en esta redacción sobre el tema con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado del combate a la influencia H1N1. Doctor Macías, qué gusto saludarte. Obviamente para mucha gente esa es la pregunta. Los resultados que ha dado, al menos de estos primeros estudios, Pfizer-BioNTech, hablan de 3, no de 2 dosis, las que blindarían, protegerían mejor a los ciudadanos. Pero ¿qué hay de la información de otras vacunas que fueron aplicadas a los ciudadanos? Sputnik V, AstraZeneca, por ejemplo, que es con la que yo entiendo empezó el gobierno mexicano a vacunar a la población mayor de 60 años. Hola, Gaby. Sí, mira, parece que casi todas las combinaciones que se han hecho funcionan, ¿eh? Por lo pronto, las bien estudiadas son las combinaciones de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer. Y todas, la primera dosis es la más importante, la segunda es la siguiente en importancia, y hay evidencias de que una tercera dosis le sirve a prácticamente todos después ya de unos 6 meses, cuando empieza a bajar la inmunidad. Mucho falta por saber de combinaciones, pero seguramente todos acabaremos necesitando una tercera dosis. Ni siquiera tenemos todavía una idea del tiempo que dura ese blindaje con 3 dosis, ¿correcto? Y además Johnson & Johnson, pues es de una dosis solamente, doctor Macías. Sí, a ver, también parece que todas las vacunas de una dosis al final no lo van a hacer, ¿eh? Parece que no va a haber vacunas de una sola dosis en el futuro. Y ese blindaje es que mucho lo hemos sabido por los estudios de anticuerpos, por ejemplo, o de algún tipo de inmunidad que se conoce como inmunidad celular. Pero algo queda, o sea, la inmunidad no desaparece. Inclusive, después de 6 meses, la inmunidad algo queda y te protege. Lo que es evidente es que si tú refuerzas la inmunidad después de 6 meses, no solo con la vacuna de Pfizer, prácticamente con cualquier vacuna, la inmunidad sube mucho y ayuda a que estas nuevas variantes que escapan a la inmunidad puedan entrar en un mejor rango, digamos, de susceptibilidad a las vacunas. Ahora, abundando en ese último punto, ¿qué hace la primera dosis? ¿Qué hace la segunda? ¿Y qué haría una tercera? ¿Y hay alguna otra vacuna que en estos tiempos sea necesaria en ese nivel de dosis, doctor? Sí, la primera dosis es la más importante. Todavía eso sigue siendo verdad. Pero la primera dosis no te da una protección completa contra enfermedad grave y muerte, sobre todo. O sea, todas te reducen el riesgo de infectarte y, sobre todo, el riesgo de infectarte gravemente, hospitalizarte y morirte. 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2. Pero, insisto, es más importante la primera que la tercera. No podemos estar hablando, por ejemplo, de revacunas en poblaciones que hay muchas en el mundo que no han recibido ni siquiera la primera dosis. Entonces, de acuerdo, hay países, por ejemplo, los Estados Unidos, buena parte del mundo en desarrollo, que hay vacuna amplia distribuida en prácticamente todos lados, en donde prácticamente también para allá todo el mundo está indicada la tercera dosis. Y hacia allá tendremos que ir todos, hacia acá seguramente terceras dosis y probablemente revacunaciones cada determinado tiempo, no sabemos también, pero probablemente cada 1 a 5 años. ¿Hay otras vacunas que se aplican con esta misma frecuencia por lo pronto, doctor Macías, que recuerde de tiempos recientes? Sí, la vacuna de influenza se pone cada año. De hecho, claro. Cada año hay que estarla cambiando porque el virus está cambiando. Lo que pasa es que el virus de influenza cambia más que este coronavirus. Y muy probablemente en el futuro, ya una vez que tenemos, digamos, una primera dosis o un esquema basal que te prepara, probablemente en el futuro las dosis sean cada 2 a 5 años. Recuerden que las vacunas que tenemos ahorita se prepararon con la información del virus de Wuhan y sigue siendo la misma vacuna a pesar de que el virus ha cambiado sustancialmente. Y a pesar de que estamos hablando de Omicron. Ahora, por lo tanto, quienes están vacunando hoy, por ejemplo, con AstraZeneca, con Sputnik V, ¿ya tienen la información suficiente? ¿La autoridad está dando la información suficiente para hablar de ese nivel de efectividad? ¿No hay todavía esos datos? Todavía no hay datos suficientes para hablar de que la gente que tiene 3 dosis contra la que tiene 2 se vaya a infectar menos de COVID con la variante Omicron. Sí sabemos, por la información rudimentaria que tenemos de
de Sudáfrica, que la gente hospitalizada tiende a ser la gente que no está vacunada, pero recordemos que en Sudáfrica no se ha vacunado ni siquiera la tercera parte de la gente. Entonces, mucho es de estudios de laboratorio, de estudios básicos, donde se ve que la inmunidad disminuye en anticuerpos e inmunidad celular. Pero muy probablemente, porque sabemos que correlaciona bien, así va a ser la información en las semanas siguientes. Se lo pregunto porque en vista de que hay muchas donaciones de vacunas y que hay gente que recibe la que le den, Johnson & Johnson, AstraZeneca, quizá hay personas que van a buscar acudir a Estados Unidos con la vacunación distinta, pero buscando el refuerzo de la que está reconocida en Estados Unidos, en tanto los que puedan y en tanto no haya más información de estas otras, doctor. Sí, mira, hay estudios en donde se ve muy bien, por ejemplo, que funcionan en combinación muy bien Pfizer con AstraZeneca. Además, como decíamos, los estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra, pero particularmente en Estados Unidos, los de Pfizer, Moderna con Johnson & Johnson. Pero AstraZeneca ha hecho estudios de combinaciones con Sputnik, por ejemplo. Hay gobiernos que tenían la vacuna china de Sinovac y están agregando Pfizer. Todas son seguras, y parece que son eficaces para las variantes habituales, porque las variantes que conocíamos, la más resistente, digamos, era la beta, que ya no circulaba. Esta variante Omicron escapa más a la vacunación, pero no en un nivel suficiente como para, digamos, hacerse completamente resistente. Es cuestión de grados y casi seguramente esas combinaciones van a funcionar en mayor o menor grado. Para quienes se están considerando la vacunación contra la influenza, además de este refuerzo, ¿alguna recomendación, doctor Macías? Que lo hagan. De hecho, no sabemos si ya para esta estación va a empezar a circular la influenza. La influenza desapareció prácticamente en la estación 2021, pero muy probablemente para la 21-22 va a volver, y en muchos países donde hay vacunación de influenza ya se está aplicando. Hay que aplicarla porque muy probablemente van a co-circular. Si no sabemos en qué grado, es muy probable que la influenza vuelva a aparecer como lo ha hecho cada año. Claro. Doctor Macías, gusto saludarte. Gracias. Gracias, Gaby. Que estén bien. Cuídense.